buenas, Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos, soy Dani y vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. En un día muy especial, un día muy importante, esta noche a las 9 empieza la final de la Eurocopa, donde está España, se enfrentará a Inglaterra, y como nos gusta hacer aquí en el canal, en De Padres e Hijos, pues antes de un partido así importante, lo estamos viendo en esta Eurocopa con España, nos gusta traer algún vídeo para amenizar un poco la espera hasta que empiece el encuentro, tanto vosotros como yo, que ya los nervios van aflorando, así que bueno, vamos a hablar del Atleti, ¿no? En esta tarde de domingo, el episodio número 20 de este mercado de fichajes, porque bueno, lo de Saúl se ha cerrado, se va definitivamente del Atlético de Madrid. Vamos a ver cómo son las condiciones de su marcha al Sevilla, porque parecía que iba a rescindir primero su contrato, pero finalmente parece que se va a marchar cedido. Vamos a repasar toda la información. También veis en portada a Julián Álvarez, y es que, bueno, se ha hablado bastante del argentino en los últimos días también en clave del Atlético de Madrid. Ya a principio de mercado, Marca dio su nombre como un sueño para la delantera del Atleti, y el mismo periódico, Marca, David Medina, ha vuelto a decir que es el gran sueño del Atlético de Madrid. Vamos a ver un poco la situación de Julián Álvarez, porque ha hablado también Fabrizio Romano del tema, y otros nombres como por ejemplo el de Álvaro Morata, que esta noche se la juega ahí con España, pero que desde Italia siguen insistiendo en su fichaje por el Milan. Incluso han dado la fecha del martes, una vez que ya haya acabado la Eurocopa, para pasar reconocimiento médico con el Milan. También el tema de Joao Félix, que Mateo Morto ha dicho que varios clubes de la Premier se han podido interesar en el portugués y han preguntado a Jorge Méndez, y los fichajes de Janko y de Mikel Merino, porque según Marca son los dos principales objetivos una vez que ya se ha cerrado Lenormand. Una vez que acabe la Eurocopa, pues el Atleti irá a por Janko y a por Mikel Merino. Así que nada, vamos a repasar todas estas noticias, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis el modelo y los precios. Si estáis interesados podéis contactarnos por correo electrónico de padresaihos@gmail.com, también a través de Twitter y Instagram, lo dejamos todo en la descripción del vídeo en YouTube, y una vez que empiece la temporada de nuevo volverán a estar disponibles en el puesto de Jaime, enfrente del gran escenario en los alrededores del Metropolitano. Así que nada, una vez dicho esto, empezamos con este episodio número 20 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos a empezar a hablar de Saúl, del tema de la última semana sin ninguna duda. Vemos la imagen de Mundo Deportivo, el vídeo de Mundo Deportivo a la izquierda, es Saúl despidiéndose de sus compañeros y del cuerpo técnico en la mañana de ayer sábado. Y es que en ese momento el Atleti ya había alcanzado un acuerdo con Saúl para que el ilicitano se marchase definitivamente del Atlético de Madrid. Primero Mateo Moreto fue el que dijo que ya ese acuerdo entre Atlético de Madrid y Saúl era por una rescisión de contrato, que en los próximos días iba a viajar a Sevilla. Después incluso Fabrizio Romano daba el here we go del fichaje de Saúl por el Sevilla como también una rescisión de contrato. Aunque después las informaciones que llegaron más tarde hablaban de una cesión. Primero, en AS, Jorge García Hernández y Javier Martín, además en The Athletic lo habían comentado, decían que bueno, la posibilidad de la cesión estaba ahí, que era una posibilidad más que había barajado el Atlético de Madrid por si no se llegaba a un acuerdo definitivo de rescisión con Saúl, así que el ilicitano se podría marchar cedido, y es algo que después, durante el día siguiente, confirmaban tanto Máximo de la Cruz Ramírez desde Sevilla como Javi Gómara en Mundo Deportivo. Decían que Saúl va a firmar la rescisión con el Atleti a final de temporada. Lo que va a ocurrir ahora es que se va a marchar cedido al Sevilla. De esta forma el Atleti le va a pagar los 6 millones del salario de este año a Saúl, y el Sevilla se va a encargar de 1 millón. Es decir, 6 millones del Atleti y 1 millón del Sevilla cobrarían los 7 millones de esta temporada que cobraría Saúl por ese contrato con el Atlético de Madrid. El lunes, según Máximo de la Cruz Ramírez, va a aterrizar Saúl en Sevilla, algo confirmado también por Fabrizio Romano, que bueno, va a pasar ahí ya el reconocimiento médico con el Sevilla y va a firmar su contrato. Así que importante esto, la rescisión de contrato entre Saúl y el Atlético de Madrid llegará una vez que termine esta temporada que va a empezar. Ahora mismo se va cedido, pero aunque se vaya cedido, ya Fabrizio Romano ha confirmado que Saúl no va a volver a vestir la camiseta rojiblanca, se va a ir definitivamente. Así que bueno, es la despedida de Saúl definitiva. Y ha habido también bastante debate con el ilicitano, con su figura en el Atlético de Madrid. Algunos critican esto de que cobre un salario tan alto por el bajo rendimiento que ha dado. Otros se centran más en lo bonito que ha dado Saúl, en los buenos momentos, los buenos partidos, los buenos goles que ha dejado, sobre todo en Champions, en Liga, con el Atlético de Madrid. Yo soy más de esta segunda corriente. Creo que, bueno, Saúl es verdad que podría haberse comportado quizás mejor, pero también la culpa mayoritaria, yo creo, es de quien le firma un contrato tan alto, un salario tan alto. Saúl es un profesional. Si a Saúl le ofrecen 7 millones al año, pues Saúl entiendo que lo acepte. Es verdad que pues su rendimiento no ha estado a la altura, y yo por eso me centro más en los buenos momentos que ha dado Saúl para el Atlético de Madrid, así que
Yo por lo menos estoy agradecido a Saúl por todo lo que ha dado al Atleti. Me da cierta pena que se marche, pero también entiendo que es el momento idóneo para que se marche. Saúl, creo que la relación con el Atleti ya estaba rota. No creo que pudiese retomar su buen rendimiento en el Atlético de Madrid, y creo que una salida al Sevilla o a cualquier otro club español importante puede relanzar su carrera, así que me alegraría bastante si a Saúl le va bien. No tanto al Sevilla, pero sí a Saúl. Si a Saúl le va bien, me alegraría bastante. Así que, bueno, aquí despedimos a Saúl ya. Seguramente esta próxima semana veamos ya sus imágenes con el Sevilla, presentándose, con el reconocimiento médico, con la firma. Así que también estaremos atentos en ese sentido. Pero nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el paso de Saúl en el Atlético de Madrid. ¿Criticáis esto de su alto salario o sois más de la opinión de que, bueno, hay que estar agradecido con el jugador y os despedís de forma correcta con él en el Atlético de Madrid? Vamos a pasar también a otro futbolista que se va, o parece que se va a marchar también la próxima semana, que es Álvaro Morata. Aquí vemos la portada de la Gazzetta dello Sport del día de ayer, donde ya dan por hecho que Morata va a ser nuevo jugador del Milan. Además dicen que van a fichar a Abraham, así que van a ser dos delanteros los que fiche el Milan. Y es que desde Italia esta última semana llevan insistiendo en que, bueno, el club rossoneri ya ha convencido a Álvaro Morata. El periodista de DAZN Italia, Horacio Acomando, ha dicho esta última semana que Morata ya le ha dicho el sí al Milan. Ha habido contactos positivos entre su entorno y la dirección deportiva del Milan, e incluso ha dado la fecha del martes por la mañana en Madrid como cuando pasará reconocimiento médico con el propio Milan. Dice Horacio Comando que la operación entre Morata y el Milan se cerró el jueves por la noche con una llamada, como digo, entre el entorno del Milan y la directiva, y que después de la Eurocopa, insiste Horacio Comando en que va a ser jugador del Milan. No es el único periodista, ni mucho menos, que lo ha comentado desde Italia, y aquí en España es verdad que ha habido cierto silencio. He visto algún directo de Twitch de relevo, donde Mateo Moretto no ha querido hablar del tema de Morata, y a mí eso, la verdad es que me ha sonado un poco raro, porque, claro, entiendo que desde España no se quiere hablar demasiado de la posible marcha de Morata para no desestabilizar demasiado a la selección española. Morata es titular, delantero titular, va a ser delantero titular esta noche en la final de la Eurocopa, y entiendo que desde España no se quiera hablar mucho de este tema, pero, bueno, en relevo, Isabel Pacheco, en las últimas horas, ha escrito un artículo también hablando de esto. Dice que el Milan parece haber convencido a Morata, según su información, que Morata vería con muy buenos ojos una nueva experiencia en Italia, no tanto en la Juventus, sino en el Milan, donde parece que la han convencido. Y esto sí que le dice relevo, Morata está dudando más que nunca sobre su continuidad en el Atlético de Madrid. Después de la Eurocopa, dice, se va a sentar a hablar con el propio club rojiblanco. El Atleti de momento no sabe nada de lo que hará Morata, si se irá o se quedará, pero dice Isabel Pacheco que el Atleti no le va a poner ningún impedimento a su salida. Van a respetar su voluntad. Si él se quiere ir al Milan, se irá al Milan. Únicamente se remiten a su cláusula de rescisión, que, por cierto, según diversos periodistas, el Milan está dispuesto a pagar. Está dispuesto a pagar los 13-15 millones de euros de la cláusula de rescisión. Así que veremos a ver si las informaciones de Italia se cumplen. Pero como digo, es que lo están dando todos por hecho. Y cuando todos los medios italianos y todos los periodistas italianos lo dan por hecho, yo entiendo que Morata está más cerca de salir que de quedarse. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre después de la Eurocopa. Si el lunes, el martes, hay nuevas novedades con Morata, y claro, una vez que se marchen oficialmente Saúl y quizás Morata, el Atleti tiene que moverse en el mercado. Son muchas las bajas que va a tener en este verano y obviamente va a tener que hacer fichajes. Sin embargo, en Marca, David Medina ha dicho que desde el Atleti están deslizando que la prioridad ahora mismo es reforzar la defensa y el centro del campo, no tanto la delantera. La delantera vamos a hablar a continuación, pero se intentará reforzar al final de mercado. En lo que se está centrando ahora mismo el Atlético de Madrid es en cerrar fichajes para la defensa y el centro del campo, y ha dado dos nombres, Janko y Mikel Merino. Según David Medina, el Atleti se va a centrar ahora mismo en el fichaje de Janko y en el de Mikel Merino. De Janko ya hemos hablado mucho. Es verdad que esta última semana no ha salido demasiada información. El Atleti está negociando con el Feyenoord. Mateo Moretto ha comentado en relevo que mantiene total contacto con el Feyenoord, el Atlético de Madrid, y bueno, ha hecho ya varias ofertas, un par que superan los 20 millones de euros, pero el Atleti quiere acercarse a lo que pide el Feyenoord, así que lo de Janko va bien, yo creo, va con buena letra, y como dice David Medina, el Atleti se va a centrar primero en Janko. Veremos a ver si esta semana también es importante para el fichaje del eslovaco. Y con respecto a Mikel Merino, ya hemos comentado muchas veces, es un jugador que termina contrato en 2025. Mateo Moretto el otro día confirmó que no va a renovar con la Real Sociedad, así que la Real está prácticamente obligada a vender este verano a Mikel Merino si quiere sacar dinero. Veremos a ver, por qué se barajan 30 millones de euros, que es lo que podría pedir la Real Sociedad, y en esas cifras el Atlético de Madrid quizás podría hacer un esfuerzo por Mikel Merino, que es un centrocampista que interesa mucho a la dirección deportiva y quizás también al propio Simeone. Así que, bueno, una vez cerrado el fichaje de Lenormand, que se anunciará también, supongo, esta semana después de la Eurocopa,
Y tras las salidas de Saúl y de Morata, si sale quizás el delantero, pues Janko y Merino son, bueno, los principales objetivos que tiene ahora mismo en mente el Atlético de Madrid. Como decía antes, de la delantera he hablado mucho en ese artículo que escribía David Medina en Marca, porque la verdad es que hay una especie de rompecabezas ahora mismo con la delantera. Ha comentado el periodista que una vez se cierren los refuerzos para la defensa y el centro del campo, el Atleti se va a centrar del todo en la delantera. Griezmann va a seguir, eso es inamovible. Se quiere fuera Joao Félix, del que a continuación hablaremos también. Carlos Martín, que vemos a la izquierda, va a hacer la pretemporada, o ya la está haciendo de hecho, así que, bueno, es posible que comience a Simeone y se quede en la delantera del Atlético de Madrid. Y claro, aquí entra también el tema de Samu Morodion y de Ángel Correa, además de Álvaro Morata. Dice David Medina que de lo que pase con Morata va a depender mucho el futuro del Atlético de Madrid, ya que la salida de Morata abrirá la puerta a un delantero centro. Ahora hablaremos de cuál es el principal sueño del Atlético de Madrid. Si siguen Morata y Samu, dice David Medina, no se va a fichar a ningún delantero. Pero claro, lo de Morata parece avanzado, así que es posible que una vez que salga Morata venga ese delantero deseado por el Atlético de Madrid. Y además comenta este periodista que con Samu Morodion en el mensaje interno del Atleti es continuidad, que va a seguir en el Atlético de Madrid. Y con Correa dice, no se descarta que salga y el Atlético de Madrid escucharía esa oferta de 25 millones que ya se habló en su día, pero lo lógico es que el argentino siga en la disciplina rojiblanca. Así que, bueno, se puede resumir que de momento, a día 14 de julio, domingo, la delantera está formada ahora mismo por Griezmann, Carlos Martín, Samu Morodion, y veremos a ver si, bueno, Correa también, y veremos a ver si Morata o un delantero que venga para reforzar al Atleti. Y ese delantero soñado es, sin duda, Julián Álvarez. Ha comentado también en ese artículo David Medina que la salida de Morata o de Samu, o de ambos, abrirá esa puerta a acudir al mercado, y que el gran sueño del Atlético de Madrid y de la dirección deportiva y del propio Simeone es Julián Álvarez. Es verdad que sería una operación complicada, se podría alargar hasta el final del mercado, ahí el Atlético de Madrid debe tener paciencia. Y también repasamos un poco la situación del delantero según Fabrizio Romano. El mismo periodista italiano ha dicho que después de la final de la Copa América, que también esta madrugada va a tener lugar, va a haber una discusión entre el propio Julián Álvarez y el Manchester City. Hasta el momento el City no ha tenido intención de negociar por él. Quieren que siga en Inglaterra y de momento no han fijado un precio por Julián Álvarez, pero el futbolista, Julián Álvarez, quiere jugar más, quiere quizás salir del City si eso significa tener más protagonismo. Y hay clubes, dice Fabrizio Romano, como el PSG, que están esperando a ver qué sucede. El PSG quiere que el City se decida pronto por Julián Álvarez, pero no va a ser un acuerdo fácil para ningún club, porque el City quiere retenerlo a pesar de quizás el deseo de Julián Álvarez. Es un nombre, el de Julián Álvarez, que ha vuelto a sonar de nuevo para el Atleti, para otros clubes, porque diversas informaciones han dicho que él quiere salir. Fabrizio Romano confirma que él quiere tener más minutos. Quizás para tener esos minutos debe salir del City, y es ahí donde el deseo del Atleti quizás se imponga. Como hemos dicho, según Marca, es el gran sueño para la delantera. A mí me parecería que el Atleti, con todas las ventas, oye, quizás puede llegar a intentarlo si el City rebaja sus pretensiones, si Julián Álvarez presiona un poco al Manchester City, también tiene los contactos de De Paul, de Nahuel Molina en la selección. Bueno, es un fichaje que a principio de verano me parecía bastante rocambolesco, bastante extraño, bastante complicado, pero veremos a ver cómo termina el mercado, queda todavía bastante y el Atlético de Madrid puede llegar a trabajar en el fichaje de Julián Álvarez, sobre todo si tras esa conversación que comenta Fabricio entre City y Álvarez, pues decide el jugador salir del Manchester City. Obviamente a mí personalmente me parecería un fichajazo espectacular porque te puede servir de 9, creo que no es un 9-9, no es un delantero centro fijo, creo que es un futbolista con mucha más movilidad, no es un delantero ratón de área, pero te puede servir como 9 perfectamente, así está jugando también en Argentina, ha jugado mucho también así en el Manchester City, pero es que también de cara al futuro es el futbolista, yo creo, también idóneo para, por ejemplo, suplir a Antoine Griezmann. A Griezmann no le quedan muchos años más de fútbol en el Atlético de Madrid, y si el Atleti ficha este año a Julián Álvarez, oye, puede tener a su recambio ya para los próximos años. Pero bueno, sigo comentando y sigo pensando que lo de Julián Álvarez es un objetivo muy complicado, pero oye, todavía queda mucho mercado y veremos a ver qué ocurre en esa reunión entre el City y Julián Álvarez. También hay que ver qué ocurre con Joao Félix, porque se va acercando el día en el que tiene que volver a la disciplina rojiblanca, a empezar la pretemporada, y Joao Félix aún no ha encontrado equipo. Y es que Mateo Moreto ha actualizado su situación, ha actualizado las noticias sobre el portugués, ha dicho que Joao Félix sigue a la espera de ver si tiene alguna opción de seguir en el Fútbol Club Barcelona. Según el periodista italiano, al inicio de este mercado de verano, el Barça ya le comunicó a Joao Félix que su intención era retenerlo y así lo va a intentar.
Sin embargo, el propio Mateo ha confirmado que el objetivo ahora mismo del Barça es cerrar a Nico Williams. Nico Williams juega en la izquierda. Joao Félix este año en el Barça ha jugado en la izquierda. Así que veremos a ver si lo de Nico Williams no cierra la puerta definitivamente a Joao Félix. El club, el Barça, le ha pedido paciencia al propio Joao Félix y en esto han aparecido otros clubes. Es verdad que el Benfica preguntó a Jorge Méndez por la disponibilidad de Joao Félix, pero es que también Mateo dice que varios clubes de la Premier League también han preguntado por el propio Joao Félix. Es verdad que ahora mismo no hay mucho movimiento, Joao Félix sigue esperando al Barça, pero si él ve que la puerta del Barça se va a cerrar definitivamente, es muy posible que mire otras opciones y entre ellas pueden estar el Benfica y clubes de la Premier. El Aston Villa sonó también el año pasado, pero este también que estaría interesado en Joao Félix. Es verdad que algunos medios han cogido información de que el Arsenal está interesado en Joao Félix. Esto es falso. Han confundido la información de Mateo Moreto. En el artículo de Offside en el que escribía Mateo sobre la información de Joao Félix, también hablaba de otro futbolista que interesa al Arsenal y algunos medios lo han malinterpretado y han interpretado que Joao Félix interesa al Arsenal. No, esto es falso. Lo aviso ya desde aquí, desde Padres e Hijos, por si veis más noticias relacionadas a Joao Félix con el Arsenal. Recalcar que Mateo Moreto en ningún momento ha relacionado a Joao Félix con el Arsenal, sí con equipos de la Premier League, aunque no ha dado el nombre de ninguno en ese artículo que comentaba antes. También hemos hablado antes de Mikel Merino para el centro del campo. Es posible que, según marca, sea el gran objetivo para el centro del campo, pero hay otros nombres que están en la lista. Y en este sentido hay que volver a hablar de Pierre-Emile Højbjerg, porque desde Sky Sports han dicho que el Atleti es el gran favorito para hacerse con sus servicios, con el danés, aunque es verdad que el Borussia Dortmund está bastante pendiente, pero el Dortmund quiere cerrar primero a Pascal Gross, y si este jugador no llega a concretarse, si el fichaje del futbolista de Brighton no llega a concretarse, Højbjerg sería su plan B, pero según Sky Sports, repito, el Atleti es el gran favorito para hacerse con los servicios de Højbjerg, que sería una opción más low cost, obviamente. Es un futbolista que también termina contrato el año que viene con el Tottenham, que no cuenta para nada para el Tottenham, así que el Atlético de Madrid podría ir a por Højbjerg, que es un pivote más claro, yo creo que Mikel Merino, pero también hay otro futbolista en la lista como es Fofana, el ex centrocampista ya del Mónaco, internacional con Francia, que ha terminado contrato y es agente libre. Según ha informado el periodista de France Football, Nabil Yelit, hay conversaciones, es verdad, entre Fofana y el Milan con tendencia positiva, pero aún no hay ningún acuerdo. Hay algunos medios que han dicho que sí, que va a fichar Fofana por el Milan, pero todavía no se ha cerrado y que incluso la Juve preguntó por Fofana antes de cerrar el fichaje de Khéphren Thuram. Pero lo que comenta también este periodista es que también se ha producido un contacto muy real con el Atlético de Madrid, y es un nombre que ya sonó en este mismo mercado de verano hace varias semanas, incluso el mes pasado. Entre todos los nombres que maneja el Atleti, Marca también señalaba el nombre de Fofana, así que tanto Højbjerg como Fofana podrían estar en esa lista de posibles pivotes en los que esté interesado el Atleti. En mi opinión, yo creo que lo ideal sería fichar primero a Mikel Merino, pero también a un pivote, porque Mikel Merino puede jugar ahí en esa posición de 5, pero no es su posición ideal. Creo que es un jugador que puede jugar más adelantado, es un interior con mucha llegada, con mucho físico, que puede ganar muchos duelos, pero si ya le fichas junto a él a un pivote, yo creo que el Atleti cerraría de forma magnífica un mercado de fichajes para ese centro del campo. Así que veremos a ver qué tiene en mente el Atleti, si solo irá por Merino, según Marca, o si va a ir a por otro jugador para esa posición. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like y darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Un Atleti que sigue entrenando, ya vimos el otro día esa vuelta al trabajo, esa vuelta a la pretemporada del Atlético de Madrid. Esta es imagen de Mundo Deportivo, un entrenamiento, el del sábado, el de ayer por la mañana, ya sin Saúl, que como he visto antes ya se despedía del cuerpo técnico. Y ojo a esto porque el Atleti tiene previsto desplazarse hoy mismo a las 8 a Los Ángeles de San Rafael, así que el Atleti que ya va a comenzar ese stage que hace cada año tradicional para físicamente estar como toros de cara al inicio de la temporada, y veremos a ver también los partidos de pretemporada, ahora hablaremos de ello, pero antes, en este mismo entrenamiento que estamos viendo, donde Simeone se centró bastante en lo técnico, en toque de balón, en rondos, en partidillos, también ensayó un 11. Según Pico Díaz en AS, este es el 11 que ha ensayado Simeone, ensayó ayer por la mañana, el primer ensayo de esta pretemporada, con Gomis en portería, Azpilicueta, Jero Espina y Reinildo en línea de 3 centrales, con Marcos Llorente como carrilero derecho, con Samu Lino como carrilero izquierdo, con Coque y Lemar en el centro del campo, Carlos Martín como mediapunta interior derecho, Riquelme lo mismo pero por la izquierda, y arriba Ángel Correa. Claro, con Simeone ensayando un 5-4-1 o un 5-2-3, como lo queráis llamar, quizás la idea del argentino es seguir con esta formación que ya con ella terminó la temporada anterior y que le dio muy buenos frutos en cuanto al rendimiento, en cuanto al fútbol. Creo que el Atleti jugó muy bien ese último tramo con esta formación, así que es posible que Simeone siga teniendo en mente esta alineación de cara al inicio de la temporada. Por cierto, según Gianluigi Dragone,
al cuerpo técnico le está gustando muchísimo Jero Espina, el central argentino que llegó el año pasado a la cantera del Atlético de Madrid. Le está gustando mucho el cuerpo técnico, así que, bueno, quizás lo veamos también bastantes minutos esta temporada, o por lo menos en esta pretemporada. Una pretemporada que va a comenzar pronto, ya los partidos amistosos. Ya están confirmados el partido ante el Numancia, el partido ante el Kichi, el partido ante la Juventus, pero sigue faltando un encuentro más. El Atlético de Madrid, según ha informado Javi Gómez del Mundo Deportivo, sigue buscando un amistoso en el sudeste asiático antes de medirse al Kichi. Sería un partido, el partido que hay entre el Numancia y el Kichi de Hong Kong. Indonesia es el país que más opciones tiene de acoger al Atlético de Madrid en ese periodo, y allí jugaría un partido ante un equipo local. Un equipo de Indonesia sería, como digo, el segundo partido de la pretemporada, así que veremos a ver si se cierra pronto ese segundo partido. Ya serían 4 los amistosos que disputaría el Atlético antes de empezar la liga, que es el plan que tiene el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Seguimos con más noticias, y es que obviamente hoy se juega esa final de la Eurocopa, también la final de la Copa América, pero anoche se celebró el partido por el tercer y cuarto puesto, donde Canadá se enfrentó a Uruguay. Estuvimos muy pendientes de Jiménez, que volvió a ser titular ante la baja de Araujo, y además Jiménez fue importante porque dio la asistencia en el gol del empate en los últimos minutos a Luis Suárez. Conexión rojiblanca, todos recordamos el paso de Suárez por el Atlético de Madrid, un partido que llegó a penaltis y que Uruguay ganó en esa tanda de penaltis por 3-4, así que bueno, Jiménez también importante en la victoria de Uruguay para que se llevase la medalla de bronce en la Copa América. Pero ojo, porque además de esa asistencia de Jiménez, dejó un gran partido. Fue el futbolista del encuentro con más acierto de pase, con más duelos aéreos ganados, con más acciones defensivas, 12, con más despejes, con más disparos bloqueados, con más intercepciones, con más toques sobre el césped. Así que, oye, gran partido de Jiménez, y sobre todo también que lleva tiempo sin lesionarse. Esperemos que dure mucho y que la próxima temporada sea por fin la que todos deseamos en el Atleti, que sea la temporada de confirmación de Jiménez sin lesiones y que, bueno, ya sea el central titularísimo inamovible del Atlético de Madrid. Un Atleti que el otro día además presentó el nuevo patrocinador para la manga de la camiseta. Va a ser Kraken, una empresa de criptomonedas, y según ha informado en Twitter Lucas Basek, Kraken va a pagar entre 6 y 7 millones de euros al año por ese patrocinio al Atlético de Madrid. Es más de los 5 millones al año que pagaba Hyundai, anterior patrocinador de la manga del Atlético de Madrid. Así que bueno, ahí están las cifras del acuerdo entre Kraken y el Atlético de Madrid. Como decía al principio, o el otro día, perdón, en el anterior episodio del mercado de fichajes, no me termino de fiar mucho de este tipo de empresas criptomonedas. Ya sabemos lo que ocurrió con la última, con Whalefin, así que esperemos que los pagos sean correctos y que Kraken siga siendo el patrocinador, porque va bien la cosa con el Atlético de Madrid. Un Atleti que también conoce su puesto en el último ranking UEFA, actualizado de los últimos 5 años por coeficiente. Claro, es un ranking que ha llamado mucho la atención porque hay equipos como la Roma en quinta posición, como el Villarreal en séptima. Hay que bajar hasta el 17º puesto para ver al Atlético de Madrid. Por delante están equipos como el West Ham, el Benfica, el Leipzig, el Porto, el Bayer Leverkusen. Está el Barça en el puesto 18. Es un ranking UEFA que está basado en el rendimiento de Champions, de Europa League y de Conference League. Y esto es importante porque la UEFA cuenta igual, pero igual, el rendimiento que han dado los equipos en UEFA Europa League y en Conference con respecto a la Champions League. Y es por eso que se explica que la Roma esté tan alto, que el Villarreal esté tan alto, que equipos que quizás no se nos vienen a la cabeza como los mejores equipos del mundo estén ahí en esas posiciones. Así que, bueno, ojalá que en los próximos 5 años veamos al Atleti más arriba, porque quiero decir que ha tenido unos buenos 5 años. Y cerramos este mercado de fichajes con una entrevista bastante personal a Raúl García, exfutbolista del Atlético de Madrid, que esta pasada temporada ha colgado las botas, se ha retirado, y en relevo le han entrevistado y él mismo ha confesado el porqué de su salida del Atlético de Madrid, y es algo que ya podíamos entrever muchos aficionados, que era un tema personal, pero él ha dado más especificaciones. Le preguntan ¿por qué te fuiste del Atlético de Madrid? Dice Raúl García: principalmente por un tema personal de mi familia. Quería estar en casa, quería estar cerca. Soy muy profesional en mi trabajo, pero cuando la cabeza te tira para otro lado también es difícil estar centrado. Busqué la forma de poder ir. Creo que fue una buena decisión en aquel momento, porque luego me impulsó a tener más confianza en mí mismo y cambiar ciertas cosas que viví en Madrid. Como digo, fue una decisión con la que estoy muy contento. Le dicen, pero nunca has contado qué problema personal fue. Y dice Raúl García: no, fue una enfermedad de mi madre, que tuvimos que pelear con una enfermedad complicada, y como te digo, para mi familia es lo primero que hay. De hecho, si me retiro, entre otras cosas, es porque le quiero dar tiempo a mi familia. Y era una decisión que yo tenía clara, pero claro, que al final había que llegar a un acuerdo. Por eso estoy muy agradecido a las personas que lo hicieron posible. Pregunta del periodista: de no haber sucedido esta enfermedad de tu madre, ¿no te hubieses planteado moverte del Atleti? Y dice Raúl García: no, posiblemente no, porque en mi diccionario la palabra rendirme, abandonar o no ir hacia el reto no existe.
Si encima es difícil, me gusta. Prefiero afrontarlo, intentar poner todo lo que puedo a dar la vuelta. Posiblemente no hubiese tomado la decisión de salir. Como digo, como he dicho antes, es un tema personal el que llevó a Raúl García fuera del Atlético de Madrid, que ya todos podíamos entrever qué podía ser. Aquí confirma que fue la enfermedad de su madre, así que, bueno, también entendemos perfectamente la decisión de Raúl García. Se fue del Atleti dejando un legado histórico. Aquí vemos los títulos en esa despedida en aquel año 2015. Se fue al Athletic Club para estar más cerca de su familia y allí también tuvo una etapa grandiosa en el Athletic Club. Así que, bueno, también algo para conocer un poco más el lado personal de Raúl García, para agradecerle también los servicios prestados en el Atlético de Madrid, y con él cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio número 20 con varias noticias que comentar, como he dicho antes, para abrir un poco el apetito antes de la final, de la gran final de la Eurocopa, para templar un poco los nervios, tanto para vosotros espectadores como para mí al hacer este vídeo, pero había que hablar también del tema de Saúl, de esa cesión finalmente que va a hacer que se vaya al Sevilla, lo de Julián Álvarez y ese deseo del Atleti en ser el delantero centro para los próximos años, pero también su situación con el City, que tiene que verse, según ha informado Fabrizio Romano, lo de Joao Félix, el interés que despierta en varios equipos de la Premier, el reconocimiento médico que podría estar ya fijado para Morata con el Milan para el martes por la mañana, y bueno, el Atlético ya se centra en los fichajes de Janko y de Mikel Merino, además de otros nombres que hemos comentado en este episodio. Así que nada, os damos las gracias por haber visto este vídeo. Nos podéis dejar en comentarios qué os ha parecido, qué opináis de la salida de Saúl. También, si creéis que puede perfectamente el Atlético ir a por Julián Álvarez, lo de Morata, lo de Joao, los fichajes de Janko, de Merino, dejándonos en comentarios vuestra opinión. Y nada, dejamos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Twitter, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.